Buenos días. Vamos a comenzar con la explicación previa a nuestra clase. Estamos en la semana 2. Estamos iniciando la elaboración de programas de capacitación. Para esto ustedes realizaron una tarea previa que tenía que ver con podría tener que ver con un diagnóstico de cuáles serían las diferentes necesidades que ustedes iban a llevar a cabo para pensar en un plan, en un programa de capacitación. Bien, entonces, primero que nada, ¿qué es un programa de capacitación? Un programa de capacitación es la descripción detallada de un conjunto de actividades de instrucción y aprendizaje, estructuradas de tal forma que conduzcan a alcanzar una serie de objetivos previamente determinados. Es decir, más que un programa de cursos o de talleres, debe de tener muy clara el aprendizaje y alcanzar objetivos que se deben de determinar previamente. El primer paso, entonces, es ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un programa de capacitación? Pues primero un programa de capacitación debe orientar las actividades de capacitación al señalar objetivos, actividades, técnicas y recursos que se aplicarán durante el proceso de aprendizaje. Debe de seleccionar los contenidos al tener como parámetro el análisis de actividades de manera organizada y sistemática como base en el diagnóstico de necesidades. Debe de ofrecer al instructor la visión de conjunto del evento, permitiéndole conocer la estructura del mismo y auxiliado en la elaboración del plan de sesión. En cuarto término, pues debe de brindar al capacitado la visión total respecto a cómo será el proceso de instrucción-aprendizaje durante el periodo establecido. Y por último, debe proporcionar las bases para efectuar la evaluación del programa, es decir, la forma en que está estructurado respecto a la selección, organización y contenido, y su ubicación en relación con el plan de capacitación del cual forma parte. Se deben de seleccionar los contenidos al tener como parámetro el análisis de actividades de manera organizada y sistemática, con base en el diagnóstico de necesidades. Debe de ofrecer al instructor la visión de conjunto del evento, permitiéndole conocer la estructura del mismo y auxiliado en la elaboración del plan de sesión. Debe además brindar al capacitado la visión total respecto a cómo será el proceso de instrucción-aprendizaje durante el periodo establecido. Debe de proporcionar las bases para efectuar la evaluación del programa, es decir, la forma en la que se está estructurado respecto a la selección de organización y su ubicación en el plan de capacitación del cual forma parte, y en ese sentido la evaluación te sirve para entender si sí estamos llegando a los objetivos y cumpliendo la situación que necesitamos o no. ¿Por qué establecer un programa de capacitación? Bueno, un programa de capacitación primero ayuda al instructor a pensar e imaginar el desarrollo de la lección a medida que se va estructurando, determina las diferentes etapas del evento de manera sistemática, en él se distribuye el tiempo y el horario establecido, permite prever herramientas, materiales, medios auxiliares para realizar el evento, incorpora los contenidos necesarios para el desarrollo del evento sin saturarlo y define los momentos para llevar a cabo la integración del grupo y realizar las evaluaciones necesarias. ¿Cómo elaboramos un plan de capacitación? Bueno, la primera parte es nuestro punto de partida. Necesitamos contar con antecedentes y estos antecedentes son nuestro número de trabajadores a capacitar, el cual te permite establecer qué tipo de instrucción se va a proporcionar y si puede ser individual o grupal. Las características de los trabajadores a ser capacitados, la edad, escolaridad, experiencia
y experiencia laboral, y disponer de estos datos te va a permitir establecer la amplitud del contenido del programa, seleccionar las técnicas de instrucción y el material didáctico, dado que la edad, la escolaridad y la experiencia laboral pues ponen en condiciones de capacitación distinta a las personas, ¿no? Incluso puede ser que determines que haya personas que no necesiten la capacitación como tal, y personas que necesiten la capacitación a lo mejor a un grado mucho más detallado, sutil o un poco más desarrollado, por decirlo de alguna forma. En la descripción de actividades pues apoya la determinación de los objetivos y el contenido del programa. Por ello es importante describir las actividades que habrá de realizar el trabajador, las condiciones que se deberá hacerlas y la eficiencia del cumplimiento, rapidez, exactitud y o precisión que debe alcanzar. Es decir, descripción de actividades pues tiene que ver con la claridad de lo que quieres conseguir, ¿no? Entonces la información básica antes de hacer un programa es que debes de contar con tu número de trabajadores para capacitar, que será en un segundo momento. Una vez que aclaraste el número de trabajadores, sus características, puedes tener el número de trabajadores, la decisión del tipo de instrucción, va a ser individual o va a ser grupal, las características de los participantes, si va a ser de acuerdo a edad, escolaridad, experiencia laboral, tu metodología didáctica y tus recursos didácticos empleados. Cuando hablamos de metodología didáctica, pues también podemos plantearnos los siguientes modelos, aunque existen más. Por ejemplo, si vamos a plantearnos un modelo de cascada o de onda o de pirámide, es donde nosotros establecemos un modelo donde se llama cascada, onda o pirámide, donde nosotros establecemos la capacitación a unos grupos y estos van a ir bajando la capacitación hasta abajo. Por ejemplo, en una ocasión, en una capacitación de cascada, se puede tener que transmitir las nuevas disposiciones de alguna norma, por ejemplo ahora con lo del COVID y los nuevos protocolos que hay, a lo mejor la capacitación en empresas muy grandes no alcanza para que haya un capacitador para cada lugar, y entonces se capacita a gerentes y jefes de área. Cada uno de ellos pues, se va a convertir en un capacitador a su vez, y entonces se va creando esta cascada o esta pirámide. Ese sería el modelo de cascada. En el modelo del equipo móvil consiste en equipos de 2 o más capacitadores que visitan distintas localidades geográficas y llevan a cabo una o varias sesiones de capacitación, es decir, van capacitando por las diferentes unidades que están ubicadas geográficamente en diferentes puntos del país. En el modelo simultáneo, aquí bajo este modelo se capacita todo el personal simultáneamente en uno o varios días en un área donde hay elecciones y por ejemplo nosotros podemos pensar que en un área donde hay elecciones o hay convenciones o hay los lugares donde nos concentramos. Entonces en el modelo simultáneo se capacita al mismo tiempo a todos. ¿Cuáles son los elementos que debe tener nuestro programa cuando hayamos terminado? Bueno, pues nuestro programa cuenta con redacción de objetivos, que serían estos, luego la estructuración de contenidos, las actividades de instrucción, la selección de recursos, nuestro sistema de evaluación y por último la bibliografía utilizada. Estos 6 pasos debe de contener nuestro manual de alguna manera perfectamente desarrollados o detallados. Vamos a pasar a la parte de la redacción de objetivos, que sería, como hemos observado,
nuestro primer paso. Entonces, en la redacción de objetivos, la instrucción va a ser más eficaz en la medida que un objetivo define el tipo de comportamiento esperado en términos de conocimientos, habilidades o actitudes que el participante deberá alcanzar al finalizar el proceso de aprendizaje. Es decir, el objetivo debe de aclarar perfectamente qué tipo de conocimiento, habilidad o actitud voy a formar y voy a lograr que se forme. Por eso la precisión es muy importante a la hora de la capacitación. ¿Cuáles objetivos son los que componen un programa de capacitación? Bueno, tenemos los objetivos generales, que serían donde vamos a establecer los propósitos a lograr a través del proceso de instrucción, y solo serán observados al final de todo el programa. Los objetivos particulares, que estos describen los alcances que deben cubrirse después del estudio de un tema o una unidad. Se derivan los objetivos generales y a su vez engloban a los objetivos específicos. Esos son los particulares, y tenemos también los objetivos específicos, que ya determinan el tipo de comportamiento, actitud o habilidad que los participantes mostrarán al término de cada componente o elemento de un tema. Las áreas de dominio del aprendizaje también es importante que las tengamos en cuenta a la hora que redactamos objetivos, porque desde el punto de vista del aprendizaje se da atención expresa a las diferentes operaciones mentales que los participantes pueden ejercer a propósito de un contenido cognitivo, y son 3 las áreas de dominio de aprendizaje que se darán para tener a precisión al objetivo en términos observables y medibles. Primero tenemos la cognitiva, que son las ideas. Aquí incluye actividades que refieren a la memoria, evocación del conocimiento y al desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de orden intelectual que el sujeto puede realizar frente a un mismo tema. Es decir, si queremos hacer una reestructuración cognitiva, un cambio de forma de pensar, pues tenemos que trabajar con objetivos cognitivos, mientras que en lo afectivo, pues aquí se expresan y modifican los sentimientos, actitudes, la emotividad y por ende el plano de los valores. Entonces en la afectiva podemos trabajar más al nivel de sentimientos, de las emotividades y de las actitudes para lograr un cambio en la forma como las personas interpretan sus valores, mientras que en la psicomotriz aquí hablamos del desarrollo de habilidades motoras y destrezas físicas, es decir, las actividades que desarrolla un individuo que, aunque dependen de procesos cognitivos y afectivos, son físicamente observables. Pasemos pues a la redacción de objetivos. En la redacción de objetivos planteamos que un objetivo bien redactado será aquel que pueda transmitir un propósito. La formulación más perfecta de este objetivo es el que incluye 4 elementos básicos. Presentación, es decir, busca que los participantes sientan de manera personal lo que lograrán hacer en el proceso de instrucción. Su redacción debe ser directa cuando se plantean objetivos particulares y específicos. Por ejemplo, empezar por el participante, el capacitado, el trabajador en la presentación. Segundo, formas de conducta. Lo importante es tratar de fijar cuál es la meta que se pretende para el participante en términos de conducta verificable, descrita a través de un verbo en infinitivo en algunas ocasiones. Un objetivo bien formulado entonces será aquel que logre transmitir su propósito. La presentación será aquella que excluya el mayor número de alternativas. Desafortunadamente hay muchas palabras sobrecargadas en sentido que dan pie a una pluralidad de interpretaciones. De ahí la importancia de elegir adecuadamente el verbo
que se desea, de lo que se desea obtener. Y en este sentido, por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Palabras ambiguas que permiten interpretaciones y no recomendaciones son, por ejemplo, saber, comprender, conocer, entender, apreciar, captar, mientras que palabras verbos que expresan mayor precisión: listar, escribir, identificar, elaborar, verificar. Entonces habrá que tener cuidado con los verbos que utilicemos que tengan estas condiciones. Al respecto, el siguiente clasificación de Bloom, de la taxonomía de Bloom, nos ayuda a establecer verbos para nuestros objetivos de acuerdo a lo que necesito conseguir, como si necesito, por ejemplo, que los capacitados lleguen a un objetivo de comprensión. Bueno, aquí tengo los verbos que me pueden ayudar a ese objetivo de comprensión. De conocimiento, pues aquí tengo los verbos que me ayudan con la parte del conocimiento. Igual de aplicación, igual de análisis, igual de síntesis, igual de evaluación. Para los objetivos generales, entonces, el verbo se redacta en infinitivo y sin presentación previa. Por ejemplo, detectar por medio de las técnicas adecuadas las áreas de oportunidad del factor humano. Es decir, es un objetivo general que plantea un programa de capacitación que está basado en detectar, es decir, vamos a hacer algún tipo de investigación, algunas intervenciones grupales que nos permitan identificar esas áreas de oportunidad. En el caso de los objetivos particulares y específicos, el verbo se redacta en futuro indicativo, pero se incorpora también la presentación. Por ejemplo, el participante aplicará las técnicas de supervisión afectiva para mejorar las relaciones laborales. Aquí ya hablamos de un verbo en futuro de indicativo, hablamos de una conducta concreta y entonces tenemos un indicador para evaluación, mejorar las relaciones laborales. De manera que si el participante, supervisores en este caso, aplican las técnicas de supervisión efectiva, nuestro clima laboral se va a elevar. Si no, nuestra capacitación o el objetivo de nuestra capacitación no se cumplió. Un ejemplo, digamos, para verlo esto en términos gráficos de cómo funcionaría nuestro programa, es partir de un objetivo general. De este objetivo general se desprenden mis objetivos particulares. De estos objetivos particulares debo de seleccionar mis contenidos y una vez que seleccione mis contenidos vienen mis actividades a desarrollar y estas actividades pues a su vez tendrán ya ahora objetivos específicos, ¿no? ¿Cuántas actividades deben de ser? Bueno, ya eso lo va a determinar cada dinámica de capacitación. Bien, este es entonces nuestro tema inicial, que es la elaboración de objetivos. Para esto vamos a utilizar una herramienta que está ya en su carpeta de recursos y ahorita ya les debió haber aparecido como una tarea concreta dentro de Classroom. En esta actividad ustedes lo que van a hacer son los siguientes pasos. Recuerden que decíamos que con la información previa que tenemos, pues tenemos que elaborar y aplicar, tenemos que elaborar los primeros pasos de un programa de capacitación. Y entonces el primero es determinar mi número de trabajadores
la edad promedio de mis trabajadores, cuál es la mayor edad en mis trabajadores, cuál es la menor edad, cuáles son las edades donde coinciden más trabajadores en número y cuáles son las edades en las que coinciden, de manera tal que si tengo 50 trabajadores que coinciden en el promedio, tengo 50 trabajadores que coinciden, y acá voy a poner que estos trabajadores coinciden en el intervalo de los 30 a los 35. Aquí voy a poner el trabajador con mayor edad que tengo, que es a lo mejor 70 años, hay quienes, y a lo mejor tengo a alguien de 18, puse 28, pero sí. Y voy a hacer, de acuerdo a las edades, un promedio de edad, ¿no? Lo mismo haría en escolaridad, promedio de años que hay, y este cuadro ustedes lo pueden modificar, yo lo puse por áreas, ustedes lo pueden poner por departamentos o lo pueden poner por niveles de complejidad, ¿no? Por niveles de puesto, desde operaciones básicas a gerencia, no sé, como para evaluar la escolaridad. Luego la experiencia laboral, cuántos años en promedio tienen nuestros trabajadores, el área, y también por áreas, pero lo pueden poner por departamentos o por niveles. Las actividades en conflicto, cuáles son, de acuerdo al análisis que hice la semana pasada, las actividades en conflicto en general, y luego por áreas, por ejemplo, a lo mejor las actividades en conflicto son las relaciones laborales. A lo mejor la atención al cliente. Y luego lo pongo por departamentos o áreas, ¿no? Y cancelar. Luego pasaría a un segundo instrumento donde ya tomo la decisión de este universo de trabajadores a cuántos voy a capacitar. ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Va a ser completamente individual? ¿Va a ser completamente grupal? ¿O lo voy a dividir en porcentajes? El porcentaje de edades, la edad máxima, la edad mínima, igual a escolaridad, los porcentajes, igual a experiencia laboral. ¿Cuál va a ser mi metodología didáctica para enseñar? Recuerden que vimos 3, hay más, en cascada, grupo móvil o capacitación general a todos, ¿no? Y debo explicar por qué. Y luego, de acuerdo a, porque recuerden que no se genera, los presupuestos son fijos y no se generan de manera, no se abren de repente a necesidades como la capacitación de forma arbitraria. Por lo mismo tendría que tener recursos didácticos muy claros, partir de con lo que cuento y partir de lo que necesitaré. Este es nuestro segundo instrumento a llenar, y tenemos nuestro tercer instrumento donde vamos a establecer nuestros objetivos para capacitación. La tabla de objetivos particulares, que es titulado así. Todo objetivo, pues entonces tiene que cumplir, todo objetivo particular tiene que cumplir esta fórmula muy sencilla: verbo más dominio más condiciones de ejecución más estándar. Entonces, si yo digo alcanzará, ¿qué dominio? No, si yo digo conocerá, el sistema de supervisión, el sistema de supervisión general de calidad o el sistema de control de mermas, ese ya tengo mi verbo y ya tengo el dominio.
por medio de una capacitación para eliminar las pérdidas en la empresa, ¿no? Entonces voy a meter a mis supervisores a un sistema de control de mermas, los voy a capacitar en eso y el resultado es que voy a tener menos pérdidas, ¿no? Como ayuda, pues tenemos que distinguir si queremos nosotros, debemos organizar también nuestras habilidades desde un orden inferior a un orden superior, estando solo conocer, es decir, solo transmitir la información, solo recoger información, está en el nivel más bajo de habilidad. Mientras que reunir, incorporar, generar ideas nuevas, pues estará en el orden de habilidad más alto. Comprender o aplicar, pues estarían en medio. Analizar, evaluar, crear, estarían en el nivel más alto, ¿no? De manera que si estoy trabajando a nivel gerencia, toma de decisiones, etcétera, evaluar, crear, estamos hablando de eso. Si estoy trabajando con los mandos más bajos o con los niveles más bajos de la empresa, conocer, comprender, son como a lo mejor las alternativas básicas, ¿no? Bueno, una vez comprendido este cuadro, pasamos a desarrollar el ejercicio. Nuestro objetivo general, en verbo en infinitivo, términos generales, etcétera, y luego pasamos a desarrollar nuestros objetivos particulares. Dentro de qué categoría está, cómo lo defino y cómo realizo el objetivo particular. Algunos ejemplos de objetivos los podemos ver en la siguiente tabla, donde por ejemplo si tenemos objetivos operacionales y objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, objetivos operacionales, detectar claramente la necesidad del cliente. Objetivos de aprendizaje, desarrollar habilidades para escuchar activamente al cliente y aplicar técnicas de sondeo de requerimientos. Entonces, si observamos un objetivo operacional, nos da una conducta clara en campo, mientras que un objetivo de aprendizaje nos ayuda a desarrollar una nueva estrategia, una nueva habilidad. Por lo tanto, si nosotros nos planteamos la pregunta al revés, ¿por qué no detectan nuestros empleados de atención al cliente las necesidades del cliente? Porque a lo mejor no escuchan activamente. Entonces, escuchar activamente, pues es lo que va a implicar mi capacitación para que entonces se genere. Pero si se fijan, están desarrollados de manera directa y concreta. Presentar los beneficios del producto que mejor satisface a su necesidad. Describir los beneficios de los equipos informáticos que comercializa la compañía. Este es un ejemplo en computación. Para poder presentar beneficios, el trabajador tiene que conocer los equipos informáticos y tiene que poner describir. Asesorar correctamente al cliente en relación con el manejo técnico del equipo, realizar una demostración sobre cómo operan las funciones y ubicar claramente en el manual el uso de temas. Aquí tenemos todos los objetivos que se deben cumplir en la capacitación para que entonces tengamos un trabajador que en el puesto de trabajo desarrolla todo esto. Entonces, yo a la hora de plantearme los objetivos específicos, puedo partir de esa idea. ¿Qué es lo que necesito que haga? Ok, ¿qué habilidad necesito para que pueda hacer eso? Y entonces, regreso al ejemplo, digo, bueno, es que yo necesito que de alguna manera se detecten las necesidades del cliente, porque tengo la idea que muchas veces el cliente no se va satisfecho y no completa su compra porque no está bien entendida su necesidad, ¿no? ¿Cómo le hago para que los trabajadores detecten estas necesidades? Ok, pues entonces necesito desarrollar escucha activa, que es como lo resuelven en este ejemplo.
No quiere decir que sea el único camino, pero es un ejemplo, es una manera de verlo. Bien, bueno, hasta ahí vamos a cortar este. Y tenemos un cuarto ejercicio, es cierto. Y finalmente, pues tenemos nuestro cuarto instrumento, donde nosotros ya vamos apuntando a un mayor desarrollo de nuestro plan. Es una síntesis crítica de la primera parte de la fase de capacitación. Ustedes ya vieron el ejemplo. Lo que vas a hacer es completar con palabras clave este otro escenario, ¿no? Donde tú escribas una palabra clave que te lleve al objetivo general, palabras claves para los objetivos específicos, palabras claves para tus contenidos y palabras claves para tus actividades. Esos serían nuestro punto de inicio de este programa de capacitación. Aquí tú puedes agregar llaves, quitar llaves. Esta es una sugerencia que tiene 4 llaves primero, luego se abren más y luego no está así como completo, pero puedes terminarlo quitando o poniendo llaves para que quede más acorde a tu programa de capacitación. Bueno, aquí termina este video. A continuación nos veremos en una sesión de Zoom en la cual ya podemos platicar más desde sus dudas. La idea es que primero vean este video y desde este video establezcan cuáles son sus dudas o sus inquietudes, y a partir de las inquietudes ya personalmente lo trabajemos por Zoom. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos al ratito.